Bueno, en la clase de hoy vamos a revisar un ejercicio de lo que son funciones trigonométricas. Bien, en este ejercicio lo que vamos a hacer es encontrar un ángulo, ¿sí?, de un triángulo rectángulo en el que nos están dando como dato el valor de todos sus lados. Bueno, podemos ponerle un nombre a este ángulo. Por ejemplo, yo lo voy a llamar beta. ¿Sí? Bueno, una vez que le damos el nombre al ángulo, lo que nos conviene hacer es ver qué nombre va a recibir cada uno de los lados. Por ejemplo, este lado de 40 centímetros que está enfrentado al ángulo va a recibir el nombre de cateto opuesto. Este otro lado de 30 centímetros que está al lado del ángulo va a recibir el nombre de cateto adyacente, ¿sí? Y este lado de 50 centímetros, sí, que está como enfrentado al ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. Bien, una vez teniendo esto, podemos intentar reemplazar en alguna de las fórmulas para encontrar el valor del ángulo. Fíjense en la fórmula del seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, como tenemos los datos del cateto opuesto y la hipotenusa, nos va a quedar como incógnita el ángulo. Entonces podemos usar esta función trigonométrica del seno para encontrar cuánto va a valer beta, ¿sí? Entonces, utilizando la función seno, nos va a quedar seno del ángulo, ¿sí? En este caso, como no sabemos el valor del ángulo, lo vamos a dejar como beta. Va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, el valor del cateto opuesto es de 40 centímetros, entonces colocamos el 40. Y el de la hipotenusa es de 50 centímetros. Entonces vamos a colocar como hipotenusa 50 centímetros. Una vez que tenemos esto, lo que hay que hacer es despejar el ángulo. Entonces, el seno, ¿sí?, tiene que pasar al otro lado. Para que pase al otro lado, de seno va a pasar como arco seno, ¿sí?, que sería la inversa del seno. Entonces quedaría arco seno de 40 sobre 50. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos esto, lo que hay que hacer es resolverlo, ¿sí? Para eso podemos utilizar una calculadora científica. Bien, si no tienen una calculadora científica, se pueden descargar una como esta del Play Store. Lo que tenemos que hacer ahora es resolver el arco seno de 40 sobre 50. Entonces, para hacer el arco seno con la calculadora, tienen que presionar la tecla Shift y luego la tecla sin, ¿sí? Le va a aparecer sin elevado a la menos 1. Esto sería el arco seno. Y la función 40 sobre 50 les quedaría 40 dividido 50, ¿sí? Bueno, presionan igual y eso les va a dar el ángulo. En este caso el ángulo es 53,13 y demás decimales. Podemos truncar al ángulo en 53.13. Entonces beta va a ser igual a 53,13. Bueno, ese entonces sería el valor de beta. Si queríamos encontrarlo con el coseno, por ejemplo, tendríamos que haber utilizado el coseno del ángulo beta y reemplazar en el lugar del adyacente el 30 centímetros
y como hipotenusa 50 centímetros. El procedimiento para resolverlo es similar y debería de darle el mismo ángulo, como así también con la tangente. Bueno, una vez hecho esto, ¿sí? En el video anterior habíamos resolvido este ángulo. Fíjense que este ángulo redondeado en el video anterior nos había dado 36, ¿sí? 87. Bien, como sabemos, por propiedad de cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo siempre tiene que dar 180. Entonces, para comprobar si están bien los ángulos que encontramos, lo que podemos hacer es sumar los tres ángulos interiores. 36,87 más este ángulo que es 90 más este ángulo. Y la suma total de ambos debería de dar 180. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, el ángulo beta dijimos que varía 53,13, ¿sí? Entonces tenemos 53,13 más 36,87, ¿sí? Que es el otro ángulo que lo habíamos llamado tita, y el ángulo recto que es 90 grados. Fíjense que la suma de los tres ángulos en este caso nos da 180 grados. Eso quiere decir que nuestro ejercicio está resuelto correctamente, ya que cumple la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Bueno, esto sería un ejemplo de cómo hallar un ángulo de un triángulo rectángulo conociendo sus lados.